Bueno, esta especie de charla, coloquio, ponencia, forma parte de un conjunto de acciones que estamos realizando desde la Comisión Comunitaria del sitio donde trabajo, que es una residencia para personas con algún tipo de diagnóstico psiquiátrico. Está realizando un acercamiento de la enfermedad mental a distintas poblaciones, a jóvenes, adolescentes, adultas. Y bueno, la intención es acercar este fenómeno para que tengan un conocimiento un poco más real, no tan estigmatizado, y sobre todo, como comento, reducir el estigma social que hay hacia este colectivo de personas que muchas veces está infundado en falsas creencias. Hace tiempo estuvimos aquí, hace un año y pico, realizando una charla sobre la enfermedad mental, deconstruyendo un poco el fenómeno, ¿no? De cómo, era una construcción que tenía muchos intereses ideológicos, políticos, económicos, y que lo único que hacía era dañar a las personas que les etiquetaban con estos diagnósticos, añadiendo ya el propio sufrimiento que tienen las personas. Creíamos que en esta ocasión era necesario incluir una perspectiva de género, porque la enfermedad mental no está exenta de tener igualdad. Y bueno, entre otras cosas, os estamos repartiendo el hilo de la charla para que la podáis seguir en formato de prospecto. Esta idea ha venido un poco por el tema de ironizar un poco o caricaturizar con el tratamiento que se le ha dado a las mujeres, porque, como vamos a analizar posteriormente, creemos que las mujeres, como construcción social, han sido objeto de diagnóstico de una sintomatología que el propio patriarcado ha creado, haciéndolas cronizando su situación, ¿no?, en una situación de inferioridad. Esperemos que sea lo más ameno posible, porque hay partes que son un poco más densas y voy a intentar simplificarlo todo un poco, ¿vale? Vale. Como todo prospecto, hemos dividido el análisis en diferentes apartados siguiendo los ítems que suelen marcar los prospectos. Comenzamos con la primera advertencia de todo medicamento. No tome Bulbazepam si usted presenta antecedentes históricos. Bueno, en todas las sociedades siempre ha habido un interés especial por señalar a las personas que se salen del protocolo social de comportamiento, por señalarlas, por diagnosticarlas, por estigmatizarlas, por diagnosticarlas, pero de cierta forma en cada sociedad ha habido un concepto diferente de lo que es una persona con enfermedad mental, según su política, según su economía, según sus valores, según su ideología. La persona con enfermedad mental va a ser una u otra. Decía Margaret Mead, una antropóloga, que el loco de un clan es el rey de una tribu. Con esto vamos a analizar cómo la enfermedad mental es una construcción social que está creada en función de los intereses de una sociedad, donde se va a señalar a las personas que no acatan de cierta forma el protocolo social de comportamiento, aquellas personas que se salen de lo esperable en relación a un grupo, ¿no?, que es el grupo normativo, el grupo de referencia, que es aquel grupo que sí refleja unas pautas que son las políticamente correctas. Por ejemplo, en la Edad Antigua es una época en la que las distintas sociedades, la magia y la religión invaden todo tipo de dimensiones, ¿no?, de estas culturas, tanto la política, la economía, la ideología. Por ejemplo, en Mesopotamia, las personas que se consideraban enfermas, no había tanta distinción entre el cuerpo y la mente,
eran personas a las que se les asociaba con algún tipo de estigma o posesión. Venía un espíritu maligno del cielo, se introducía en la persona y era el que provocaba que estas personas tuvieran algún comportamiento fuera de lo regulado por la sociedad. Asipu eran lo que podemos asociar a nuestra sociedad como los médicos, los sacerdotes, que eran los que tenían potestad para señalar quién estaba realizando un comportamiento correcto y quién no. Y en base a esto se hacía un tratamiento que fundamentalmente se basaba en establecer hechizos sobre la persona. ¿Que no eran demasiado eficaces? Pues se establecían otros hechizos. A lo mejor no había hechizos suficientes. Esa persona quedara liberada de esa magia. En Alejandría sí es cierto que situaban algunas funciones mentales en el cerebro, pero asociaban el trastorno o la enfermedad mental a una mala posición en el útero mientras estaban creando en el vientre de la madre. Aquí encontramos alguna pincelada responsabilizando a la mujer, en concreto a la madre, sobre el comportamiento o trastorno de los varones o de las mujeres. El tratamiento que se hacía a estas mujeres era la fumigación a través de la vagina para evitar que los siguientes hijos nacieran con algún tipo de trastorno. Luego, claro, cada uno comprobaba su verdad o no, según creyera. Quizá si no habían conseguido los efectos deseados, a lo mejor es que el tratamiento no había sido suficiente. En Israel aparecen una especie de médicos hebreos que asocian el comportamiento, que podemos decir más extravagante, una especie de castigo divino. Un castigo divino, o sea, por tu propia responsabilidad, si estás enfermo, independientemente de que sea una enfermedad corpórea o mental, es provocado porque has tenido un mal comportamiento y, de cierta forma, es algo ejemplarizante para el resto de la sociedad. En Persia surge la demoniología, con la filosofía que tienen, que es el Zend Avesta, y el libro en concreto de esta filosofía, que se llama Benidad, donde se establece qué es lo normal y qué es lo no normal, qué es el protocolo social y cuál no. Y a través de estos se también utilizan mucho los hechizos para curar a las personas. Seguimos, ¿no? La magia, la religión son formas de dar explicación a estos fenómenos y acorde a estas explicaciones van a venir los tratamientos que se den. En la India con la filosofía budista le dan mucha importancia al mundo interior. Cuando una persona tiene algún tipo de enfermedad, se le propone que haga una introspección y a través de ella pues busque una curación, pero es de para adentro, no interviene aquí el contexto y también de alguna forma son enfermedades o desajustes individuales. Uno de los tratamientos que se hace, que podríamos relacionarlo a lo mejor como un tratamiento más psicoterapéutico, sería el de la meditación. Por otro lado tenemos en Roma con Pandataria. Pandataria era una isla a la cual excluían, bueno, y exiliaban, porque de ahí no salían, a las mujeres, sobre todo de clase media y alta, que pretendían tener privilegios parecidos a los que disfrutaban los hombres de su clase. Esto es, tener opinión política, ser adúlteras o tener algún tipo de participación en la vida pública. Era un castigo porque de ahí no salían, era una especie de sitio carcelario, pero rodeado de agua. Claro, en Roma de ahí viene, ¿no? La mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. En Grecia empieza a desligarse la civilización griega tanto del mundo religioso y el mundo mágico para hablar de las primeras funciones mentales desde un punto de vista más científico. Empiezan a establecer leyes universales para explicar ciertas enfermedades y establecen las primeras bases comunes a las enfermedades, ¿no? Con Hipócrates. En la Edad Media, este pequeño desligue que había en relación a la magia y a la religión, con la Edad Media vuelve otra vez hacia explicaciones basadas en mitos, en religiones o en invenciones contra conspiraciones contra el gobierno o el Estado. Por ejemplo, el feudalismo. En el feudalismo existe ya como ciencia la demoniología, en la cual se
explican 99.999 enfermedades provocadas por demonios, en donde también el mismo tratamiento es a través de rituales, de hechizos que hagan a la persona liberar su alma. En el siglo XIII comienza a haber los primeros hospitales con unidades psiquiátricas, ¿no? En Francia, en Alemania, en Suiza y en Valencia. En estos hospitales, unidades psiquiátricas lo llamamos nosotros porque es lo más parecido, pero sí son hospitales donde también mezclan un poco la parte orgánica con la parte mental, no hay mucha diferencia. En el Imperio Árabe se considera que se tiene que tener un trato benevolente con las personas que tienen algún tipo de trastorno porque son enviados por Dios para ponerles a prueba y saber si tienen un comportamiento más solidario, por decirlo de alguna forma, con estas personas y en un futuro tener su recompensa. Por otro lado tenemos el Renacimiento, donde un montón de teólogos apoyados por el Papa, justificando una supuesta conspiración contra la Iglesia, realizaron una caza de brujas brutal donde asesinaron y torturaron a miles y millones de mujeres y personas con enfermedad mental. No solo se les quemaba la hoguera, sino que les hacían multitud de torturas para mantenerles vivos, como es un ejemplo, cortarles los dedos de las manos, porque se asociaba que la enfermedad mental estaba producida por un exceso de calentamiento de la temperatura corpórea y era una forma de ventilar ese calor que tenía la persona y volverla a tener una estabilidad mental, ¿no? Acorde a la norma. En el siglo XVIII, con la Ilustración, aparecen las primeras clasificaciones, ya empiezan a sintetizarse los datos. Empiezan ya a clasificarse en enfermedades según la etiología. La etiología me refiero a la causa a la que le atribuyen. Si antes se les quemaba en la hoguera, ahora se les interna en hospitales, que eran más que hospitales, eran como asilos. Este tipo de asilos se caracterizaban porque tenían, agrupaban ahí un montón de personas con diferentes problemáticas, como puede ser vagabundos, como puede ser prostitutas, personas con deformidades físicas, huérfanos, alcohólicos. Era un popurrí de gente con distintas problemáticas y donde se les daba un tratamiento pues bastante vejatorio. El tratamiento era con purgas, con vómitos, con torturas, con violaciones y la imagen que querían dar de estos hospitales no era cerrada, sino que lo ofrecían a las personas como un espectáculo donde pagar entrada para observar lo que se estaba haciendo. Quizá la idea de que esto se produjera era como un castigo ejemplarizante para el resto. Así, estos son los indeseables, así no se puede ser, ni así se debe ser. Esto es lo que sucede cuando las personas se salen de la norma, se salen de lo políticamente incorrecto o tienen algún tipo de sintomatología que no sabemos explicar. Por otro lado, la mujer está considerada en esta época como la eterna enferma. Ya se la está predisponiendo a que sufra enfermedades. ¿Por qué? Porque se le considera un ser débil, un ser que por culpa de sus ciclos vitales, por ejemplo, la menstruación, el embarazo, la lactancia, la menopausia, que no eran nombradas así tampoco, pero sí que le da mucha importancia la ausencia de la regla porque la mujer dejaba de tener su función en aquella época. Se la consideraba la eterna enferma. Entonces siempre había una predisposición a que la mujer enfermara, estuviera loca, fuera una histérica, etcétera, etcétera. Y que decir también que la mujer, para lo único que servía era para engendrar personas. En el siglo XIX aparece a lo mejor lo que podemos empezar a llamar medicina, pero una medicina que no deja de tener un concepto de la mujer pues muy semejante, pero empieza a justificar que la diferencia orgánica de la mujer es la que le predispone a esa locura.
dan por hecho que la mujer es una persona loca que a través de sus ciclos vitales va a rebelarse contra el orden establecido. Llamaban a la menstruación una posible manía aguda. Por otro lado, también tenían tratamientos muy denigrantes, desde la extirpación de los órganos sexuales, cuando consideraban que la mujer tenía una sintomatología bastante aguda, y también masturbaciones forzosas, que no solo han sido utilizadas en esta época, sino posteriormente también, como tratamiento para la cura de determinados trastornos. Evidentemente lo hemos llamado medicina, pero los valores en los que se fundamenta esta época para realizar estos actos están llenos de juicios de valor y realmente rigor científico ninguno. Bueno, en el siglo XX, estoy pasando por encima, porque es un tema un poco más denso y a lo mejor puede parecer un poco simple, pero no podemos detenernos mucho más en cada época, pero tiene miga cada sociedad de la que estamos hablando. En el siglo XX existen distintas ideologías en distintos puntos de Europa semejantes, en las cuales hablan de que hay seres, hay individuos que genéticamente son incompetentes para vivir en sociedad y para tener descendencia, y son un peligro que pueden contaminar la raza, en algunos casos aria, en otros pura, en otros la raza caucásica, de cierta forma porque lo asocian todo a cuestiones orgánicas, a cuestiones genéticas, a cuestiones biológicas. Tenemos el nazismo. El nazismo tenía un programa que se llamaba Acción T4, un programa militar secreto con el cual asesinaron a entre 270.000 y 300.000 personas con enfermedad mental. Con la misma justificación que han tenido para matar personas de otra raza, etnia, etc. El darwinismo social es una teoría en la cual se han apoyado muchísimas de estas ideologías para justificar la eugenesia, el racismo y para justificar guerras en pro de un cierto sector de la población que son los considerados competentes porque de forma natural tienen unas capacidades que son superiores a las de otras personas. Entonces, si se juntaran con las personas que tienen menos capacidades, pues disminuiría la calidad del ser humano. Justifican también la modificación de la herencia biológica de cada uno para poder crear superpersonas. Esto viene escrito muchos libros donde se han apoyado distintos dictadores para poder justificar las atrocidades que han cometido. Por ejemplo, tenemos con el franquismo a Vallejo Nájera. Vallejo Nájera era el jefe militar de los servicios psiquiátricos de Franco, el cual, apoyado en el darwinismo social, justificaba. Tiene un libro que se llama La eugenesia o la eugenesis de la hispanidad, y justificaba el asesinato de cientos de miles de personas por tener una ideología diferente, por tener alguna sintomatología. Le daba igual, porque todo lo relacionaba a través del darwinismo social con enfermedad mental que no puede ser permitido que procreen. De hecho, a muchas de estas personas, si no las mataban, las separaban de los hijos para que no crecieran en un entorno para ellos contaminado. Aquí incluían anarquistas, marxistas, humanistas, enfermos mentales, mujeres feas, incluidos dentro de los criterios para ser asesinado. Tenemos por la misma época otro tipo de ideología que de cierta forma ya no interioriza tanto las causas de la enfermedad mental en lo orgánico en una persona, sino que la sitúa en una interacción con el entorno.
La antipsiquiatría es una corriente que comenzó en los años 60, que cuestionaba que cualquier tipo de trastorno, cualquier enfermedad mental tuviera un origen en lo orgánico, ¿no? En la parte corpórea de la persona. Cuestionaba también que fuera la ciencia médica, en concreto la psiquiatría, la que se apoderara del estudio de la mente y la encargada de crear una cura para las personas con diagnóstico. El psicoanálisis comenzó dejando de hablar de síntomas, de enfermedades, para empezar a hablar de casos concretos de lo que sucedía a las personas. Estudió mucho a la mujer y lo que pasa es que el único interés que de momento profesaba era un interés sexual, ¿no? En la sexualidad de la mujer, como predominante de los factores que le iban a hacer cambiar de forma orgánica. Ya digo que es que son un poco de pinceladas de cada sociedad, pero es un poco más complejo, ¿no? Son resúmenes. Y ahora esto es lo bueno, la psiquiatría actual. Vivimos ahora mismo en una corriente que se llama biologicismo. Biologicismo científico, biologicismo médico, biologicismo social. El biologicismo, que es la corriente que impera, está basado en dar credibilidad a cualquier explicación si lo corrobora la ciencia médica. En concreto, las enfermedades mentales están situadas en lo orgánico, ¿no? Como muchas sociedades que hemos visto. Es el cuerpo el que reproduce la sintomatología de la persona. Y la persona encargada de establecer un diagnóstico es el médico psiquiatra, a través de la ciencia biomédica. Vale, hasta ahora parece solo un popurrí de palabras, pero esto es muy peligroso. Si antes teníamos a los hechiceros, en otras épocas teníamos a los teólogos, a los militares, ¿no? Que eran los que señalaban quién estaba enfermo, quién era apto, quién no, quién era normal y quién era anormal. Ahora tenemos a los médicos apoyados con un manual que se llama DSM-5, que es una evolución del CIE. DSM-5 digo porque es el actual que está ahora. El DSM ha pasado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que es una enciclopedia, es un libro de consulta que creo que agrupa ahora mismo unos 400 diagnósticos distintos, que luego vamos a analizar más adelante. Y apoyado en este manual, se atreve a señalar qué personas tienen un diagnóstico y qué personas no lo tienen. Este libro lo podemos relacionar en otras épocas como el martillo de las brujas, la eugénesis de la hispanidad o el venidad, ¿no? Son libros en los que aparece cuáles son los criterios para señalar qué personas están dentro del grupo y cuáles son las que hay que etiquetar de alguna forma. Esta visión es muy reduccionista porque está simplificando a un manual complejos, situaciones, relaciones, vidas que tienen tantas dimensiones que influyen, que afectan en las conductas de las personas, que no podemos reducirlas a un libro, a una etiqueta, porque primero corre el peligro de cronificar a la persona. ¿Por qué? Porque si yo establezco que tú tienes un diagnóstico, porque es tu cuerpo el que produce esa sintomatología y dejo de responsabilizar al entorno, estoy haciendo que tu cuerpo lo produzca siempre. Te doy una píldora para disipar esos síntomas y en el momento en que te la quite, tu sintomatología va a volver. Es muy peligroso porque está justificando la cronicidad no solo de la enfermedad, sino de la medicación. Está reduciendo a un manual cosas tan complejas como es la vida humana, con sus procesos vitales, con sus conflictos, con su forma de interactuar con el entorno. Esto no quiere decir que no exista la sintomatología. Existe y se puede manifestar de forma orgánica, pero no es la causa.
Las causas son mucho más complejas que lo que intenta explicar el manual. Personas que porque se han socializado en un entorno tóxico no van a ser capaces de tener relaciones saludables. Hay personas que porque no han tenido herramientas suficientes para afrontar determinados episodios de su vida, como puede ser un duelo, y pueden desarrollar una sintomatología que puede manifestarse de forma física, pero hay un suceso en el exterior de esa persona que es la que se lo ha producido o no le ha dado la capacidad de enfrentarse a él. Puede ser que no haya tenido un apego que le haya dado unas bases, que le haya dado seguridad en su vida para poder relacionarse con los demás. Hay multitud de causas que pueden hacer que una persona tenga una sintomatología, porque esta sintomatología puede ser muy desagradable, muy incómoda para la persona y muy incapacitante para desarrollar una vida dentro de lo que cabe normalizada. Pero no podemos reducirlo a una etiqueta que le ponemos con un nombre que nos hemos inventado y que le asociamos a ese diagnóstico porque tiene síntomas que pueden ser semejantes a los que tiene otra persona. Con esto, y ya acabamos el primer punto, queremos fomentar que la enfermedad mental es una construcción cultural, diferente según la época, según el sistema político, según el sistema económico. Va a ser diferente en cada época, en cuanto al concepto, en cuanto a la etiología, en cuanto al tratamiento que se le dé. Podemos ver este proceso, que puede ser universal en todas las culturas, cuando una persona realiza una conducta o manifiesta una sintomatología. Y hay un grupo, el grupo normativo, que interpreta según sus valores, según sus juicios de valor, según cómo se ha socializado, interpreta esa conducta como fuera de lugar, fuera del protocolo social que ha sido aprendido. Ya tenemos la persona que realiza una conducta, un grupo que interpreta y aparece una eminencia, en este caso una eminencia científica que es el médico psiquiatra, que establece un diagnóstico que consiste en marcar a la persona con un estigma que, por desgracia, va a ser muy dañino para la persona porque le va a situar en una posición de marginación que vamos a ir viendo también cómo se produce. Esta persona se cree ese diagnóstico y empieza a identificarse como parte de una categoría de los enfermos mentales. Esto me pasa porque mi enfermedad me lo produce. Yo ahora estoy nervioso porque soy un enfermo y necesito mi medicación. Ahora estoy triste. Cualquier suceso que le pase a la persona va a identificarlo como parte de su enfermedad. Y es muy peligroso porque hay sucesos en la vida que son normales que sintamos que no son parte de la enfermedad. Lo único que nos someten a una sintomatología y creemos que no podemos salir de ella, porque en el momento en que nos ponen una etiqueta es muy difícil salir de esa etiqueta. Nos están cronificando para toda la vida. Nos pueden subir o bajar la medicación, nos pueden cambiar de principio activo, nos pueden cambiar de marca blanca a alguna marca de un laboratorio más exitoso. Pero una vez que establecemos la etiqueta es muy difícil salir de ella. La persona tiene el diagnóstico y aparece el estigma social de la población, que es una barrera, en algunos casos más explícita, en otros más implícita, que le impide a esta persona tener una vida normalizada, ya sea en las instituciones o a través del rechazo o a través de la marginación. Este proceso se puede extrapolar a cualquier sociedad, con diferentes causas a las que le atribuyen, con diferentes tratamientos, pero son constructos culturales. Bueno, ya una vez pasado lo más denso, vamos a hablar de la etiología. La etiología en este caso, el bulbazepam, ¿no? ¿A qué causas estamos atribuyendo esta desigualdad de género en la enfermedad mental? Bueno, igual que tenemos un biologicismo en medicina que establece qué personas son las enfermas y qué personas no son las enfermas, tenemos un biologicismo de género que nos dice cómo son las mujeres y cómo son los hombres. Estas diferencias que hay entre hombres y mujeres, la medicina las asocia a algo orgánico, algo por naturaleza.
algo de lo que no puedes salirte, porque lo dice tu cuerpo y si eres mujer te vas a construir de la forma que te dice la medicina. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, más profundamente. Es muy importante, igual que la enfermedad mental es una construcción social, el género es una construcción social. Es muy importante, aunque nos parezca obvio, diferenciar qué es sexo y qué es género. ¿Por qué? Porque aunque previamente lo sabemos, se está utilizando tanto en medicina, en ciencias, de forma indistinta. Y es un peligro. El sexo es la parte biológica de la persona, ¿no? El nacer con pene, nacer con vulva, o tener capacidad de desarrollar mamas, o engendrar un cuerpo dentro del tuyo, etc. Y el género es la interpretación social que se hace de esa diferencia biológica, que establece un mundo en base a esta diferencia, una civilización que otorga a cada sexo unas funciones, unas competencias, unas capacidades, unas tareas determinadas según el miembro con el que nazcas. Y esto el biologicismo lo explica a través, igual que la enfermedad mental, a través del orgánico. Esto es un peligro, porque igual que el biologicismo con la enfermedad mental cronifica la enfermedad mental, aquí está justificando las desigualdades sociales que hay entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las atribuye a la naturaleza. Las mujeres tienen menos capacidades, las mujeres tienen menos funciones, las mujeres tienen que cuidar a los hijos porque cuidan mejor que los hombres. Los hombres son más valientes, tienen que salir a la calle y tener éxito social. Hay un montón de mandatos de género que vamos a ir viendo que hacen que las mujeres y los hombres se socialicen de forma distinta. Y esto un biologicista puede justificarlo como parte de la naturaleza humana. Y es una forma de justificar la desigualdad de género y muy peligrosa. La naturaleza propia de las mujeres, se sigue diciendo que hay mujeres, ya que se asocia muchas veces a los procesos vitales de las mujeres, tienen una predisposición a sufrir trastornos mentales. ¿Por qué? Porque es cierto que la mujer tiene una biología diferente, ¿no? Tiene sus ciclos reproductivos, tiene la menstruación que de cierta forma altera las hormonas, pero eso no es ninguna enfermedad. Eso no es ninguna enfermedad, ni una enfermedad está en el cuerpo de la mujer. Son procesos vitales que no se comprenden desde la medicina porque nunca se han estudiado. Nunca han incluido a las mujeres ni en los ensayos clínicos ni en los estudios científicos. Parece mentira, pero hasta los años 90 la mujer no ha sido incluida en los ensayos clínicos, estaba prohibido. Y ahora de vez en cuando las incluyen, cuando quieren buscar algún tipo de dato específico. Pero normalmente la persona, por eso hay un sesgo de género muy grande en medicina, porque la persona objeto de estudio es muy etnocentrista y androcentrista. Hombre, blanco, caucásico, europeo o americana, da igual, cultura occidental. Y esa es el referente que tomamos de ejemplo. Y todo lo que hay alrededor vamos a compararlo, que evidentemente es una construcción cultural. Por eso es tan importante tener una perspectiva feminista en cualquier estudio que se haga de género o de enfermedad mental, situando estas diferencias en la estructura, no en el sexo, no en la naturaleza. Son las estructuras las que colocan a la mujer en una situación de desigualdad, y eso es lo que hay que cambiar, o por lo menos tenerlo en cuenta a la hora de estudiar la enfermedad mental en la mujer. Bueno, existen grandes diferencias de género en salud mental. Hay un desfase entre la cantidad de mujeres que tienen diagnóstico y la cantidad de hombres que lo tienen, siendo las mujeres un número mucho más elevado. Esto se debe principalmente a las desigualdades de género que las sitúan en una posición de vulnerabilidad. Por las condiciones de trabajo, por las presiones sociales a las que está sometida, por la presión de tareas que tiene que realizar, el cuidado de los demás, la dependencia emocional, el canon de belleza, y siempre no puede disfrutar de los privilegios que se han sido otorgados a los hombres, ni se le puede permitir que utilice los mismos espacios que los hombres, ¿no? Me refiero a la hora de tener más éxito social en la parte laboral o a la hora de salir más del domicilio, del ámbito doméstico.
Estas condiciones de vida desiguales colocan a la mujer en una situación de mayor vulnerabilidad. Esto es una de las cosas que hacen que las mujeres sean más diagnosticadas, ¿no?, con una enfermedad mental. Por otro lado, también influyen no solo las condiciones de vida, sino el patrón de conducta. Los hombres y mujeres tienen distintos patrones de conducta, ¿no?, a la hora de enfermar o a la hora de manifestar enfermedades. Los hombres, por el modelo hegemónico de masculinidad, se les ha enseñado a que no deben llorar, no deben pedir ayuda, bueno, muchas cosas, deben aparentar seguridad, aparentar fortaleza, y a las mujeres se les ha permitido quejarse, llorar, porque siempre se les ha considerado seres más débiles. Esto afecta a los criterios hay un sesgo, ¿no?, a la hora de establecer criterios de qué personas tienen una enfermedad mental u otra. ¿Por qué? Porque a lo mejor los hombres lo han expresado de otra forma. A lo mejor no lo han manifestado abiertamente, pero recurren al uso de sustancias, drogas, alcohol, o en forma de agresividad, o incluso somatizando ciertos problemas mentales que tienen. Por otro lado, vamos a ver la sintomatología, ¿no?, las manifestaciones subjetivas de un estado de salud. Evidentemente son manifestaciones, tú expresas lo que sientes, si eres capaz de explicarlo con palabras, lo que sientes a otra persona. Tú explicas lo que sientes y otra persona, en función de lo que tú le manifiestas, hace una interpretación y establece su punto de vista y te establece una etiqueta. O sea, parece que no, pero en ese proceso pueden suceder muchas cosas, desde que te ponga un diagnóstico u otro. ¿Por qué está la mujer tan sometida en la sociedad? Bueno, hay millones de teorías, ¿no?, pero así la que más abunda es que la función de la mujer más poderosa es la capacidad de reproducción que tiene, ¿no? No es lo mismo los ciclos reproductivos de un hombre que de una mujer. En manos de la mujer está la supervivencia de la especie, la cohesión del tejido social, la producción dentro de las familias, ¿no?, la producción dentro del grupo, que son las unidades mínimas básicas de organización social. O sea, en manos de la mujer hay muchas cosas que sustentan al sistema y conviene delegarla a estas funciones. La mujer tiene la capacidad de procrear por el sexo, pero por el género tiene la obligación de cuidar a lo que procree y hacer que su grupo mínimo pueda progresar gracias a los cuidados de ella, que luego vamos a explicar un poco más adelante. Bueno, son cosas un poco obvias, pero que explican muchas cosas. Los mandatos de género. Bueno, existe el modelo de vulnerabilidad y estrés de Zubin y Spring, ¿no?, el cual dice que cuanta más vulnerabilidad tenga la persona, menos situaciones de estrés van a ser necesarias para desarrollar un trastorno mental grave. Y a menor vulnerabilidad, más situaciones de estrés van a ser necesarias. ¿Qué la sitúa en una situación de vulnerabilidad? La socialización en la que se ha criado. Según la socialización es la que la predispone a estas situaciones de vulnerabilidad. Lo que ha aprendido, cómo debe vivir una mujer, lo que le ha enseñado la sociedad, lo que ha visto, lo que reproduce en las mujeres que ha tenido o las expectativas que se han tenido sobre ella, sobre lo que es ser mujer. ¿Dónde se reflejan los mandatos? En multitud de sitios, pero los más importantes son en las cargas familiares. Las cargas familiares, la mayor responsabilidad de cuidar las familias por arriba, por abajo, el cónyuge, es de la mujer. Han sido asignadas a la mujer y en concreto a las mujeres con trastorno mental se les ha medio obligado a que sean sus únicas tareas, ¿no? Porque muchas veces se las considera como incapaces de tener una vida fuera, que a lo mejor es lo que le va a hacer algún sentido terapéutico en su vida. Bueno, entonces la mujer tiene un mandato de género, que es el de cuidar.
La mujer tiene otro mandato de género y es la dependencia emocional y relacional, ¿no? Ella se ha socializado en un mundo donde debe amar y la mujer ama y aprende a amar porque se ha socializado así, no es una mentira, y ella acaba teniendo un amor que es el que le identifica y un amor por los demás que es capaz de sacrificarse en pro de sus hijos, de sus padres, de sus parejas, etc. Sacrificarse y sacrificar su salud mental. En caso de las mujeres con enfermedad mental, esta dependencia emocional viene dada muchas veces porque se hace una sobreprotección, a veces de los progenitores a la mujer con enfermedad mental, porque se la considera incapaz, inválida, y es una forma también de transmitirle que la aman y por eso la sobreprotegen y no quieren ningún riesgo, ningún peligro para su hija o para su familiar. Entonces, estamos viendo que las mujeres cuidan y que las mujeres aman. Cánones sociales sobre la imagen. Entonces sabemos la presión social que hay para que las mujeres cumplan un ideal de belleza, que es una construcción cultural que en muchos casos, por ejemplo en la época actual, es pues bastante denigrante, porque el ideal de belleza a veces es un reflejo muy insano de un cuerpo extremadamente delgado, porque si por lo menos se llevara un cuerpo sano, pero encima es que el ideal de belleza es la extrema delgadez. Las personas que están sometidas a una mujer, de hecho, consideran factores de riesgo o factores protectores que una mujer se cuide o no se cuide. Eso es un criterio para establecer si una mujer tiene mayor o menor trastorno. Una mujer que no se cuida es un indicador negativo. Algo le está pasando a la mujer, mira qué descuidada va. Una mujer que se cuida, mira qué seguridad tiene en sí misma, ¿no? Siempre va asociado a unas expectativas que se tiene de ella. Igual que la mujer cuida, igual que la mujer ama, y ahora la mujer tiene que ser bella. Vamos sumando una cantidad de presiones que estamos ejerciendo sobre las mujeres que la están situando en una situación de vulnerabilidad y estrés social, porque tiene que responder al ideal de mujer que se tiene en la sociedad sobre ella. ¿Quién es capaz de mantener todas estas presiones? Encargarte de tu familia, amar. Una mujer que no ama es un animal. Una mujer que no puede amar a sus hijos o no los ama de la forma que espera la sociedad. He puesto un ejemplo muy directo, ¿no? Y tenemos el estancamiento en el desarrollo laboral y personal. Bueno, esto es evidente, ¿no? El progreso que tienen los hombres, los hombres tienen ese progreso gracias a que hay alguna mujer que le satisface las necesidades básicas y le permite al hombre progresar, ya sea a nivel social o a nivel laboral. En la sociedad capitalista en la que vivimos es necesario incorporar a la mujer al mercado laboral para producir más, ¿no? Y para que sea también un objeto de consumo. Entonces, bueno, pues la mujer se la permite trabajar, pero se la permite trabajar siempre y cuando no desatienda las funciones para las que está asignada por su naturaleza de mujer. No puede dejar sin cuidar a la familia, no puede dejar de amar y no puede dejar de cuidar su imagen. Y puede trabajar, pero puede trabajar hasta un determinado techo de cristal, que es el que tenemos las mujeres a la hora de tener una mayor carrera profesional. Estamos diciendo que las mujeres tienen una presión especial que la sitúa en una situación de vulnerabilidad para desarrollar los mandatos de género, que están obligados en la sociedad a que corresponda a ellos porque es su naturaleza la que dice que así son las mujeres. Pero si no responde a esos ideales de género que la sitúan en una situación de vulnerabilidad a padecer una enfermedad mental por intentar responder a esos ideales, puede padecer otra enfermedad mental por no responder a esos ideales. O sea, por un lado o por otro, la mujer está en continuo riesgo de sufrir algún tipo de trastorno. En el momento en que haya una mujer que no quiera o no pueda cuidar de su familia,
hijos, padres enfermos. En el momento en que haya una mujer que no quiera amar o no sepa amar, ¿dónde cabe una mujer que no ama? O simplemente la maternidad, ¿no? Donde haya una mujer que esté descuidada, que no tiene preocupación por su aspecto físico, ¿no? Que es un factor de riesgo para considerar que una persona no está bien mentalmente. O una persona que no quiera trabajar, una mujer que no quiera trabajar es una vaga. Si no respondes a un ideal o rechazas los mandatos de género, de alguna forma te están etiquetando. Siempre la mujer va a estar cuestionada. Claro que es la eterna enferma, porque no tiene más que criterios que la están posicionando en distintas situaciones. O tienes que responder a lo que te están exigiendo, y si no respondes, corres el riesgo de ser marginada, de ser considerada una mujer, lo último que puede ser una mujer, porque no tienes los mandatos de género que se asocian a las mujeres, porque tu cuerpo es el que produce que ames, que cuides, que tengas hijos, que los quieras y que quieras sentirte guapa. Esto evidentemente genera muchos daños a las personas que no responden a los ideales, ¿no? Se las considera pues, muchas veces vagas, promiscuas, malas madres, masculinas, etcétera, etcétera. Y genera muchos daños en el autoconcepto, en la autoestima, en las relaciones sociales, en las relaciones personales. Interacciones farmacológicas, interseccionalidad. Bueno, la interseccionalidad es un fenómeno que vamos a poner un vídeo que lo explica bastante claro. El vídeo creo que está aquí. No, es que lo que está en la pestaña es el corto. A ver, un momentito. Voy a ver si lo puedo ver, que yo en mi relación con las nuevas tecnologías no es la más idónea para hacer esto. Sí. Bueno, voy a ir pasándolo manual hacia atrás, ¿vale? ¿Aquí? ¿Se puede ver ya? Sí. No se oye, ¿no? Un momentito que nos van a poner el volumen. Yo veo que tenemos que mirarnos y reconocernos con todas nuestras discriminaciones, porque somos personas únicas, porque somos personas diferentes. Soy Gloria Minango Narváez. Esto es Cartografía Feminista. La interseccionalidad está reflejada en las vivencias internas en los cuerpos de cada una de las personas. Podemos hablar de interseccionalidad cuando estamos dentro, cuando estamos corporizando esta acción y cuando nosotras nos damos cuenta de todas las vivencias internas que vivimos. No es lo mismo ser una persona blanca, ser una persona heterosexual, ser una persona con trabajo, ser una persona con recursos económicos,
que ser una persona que carece de estos. Y ahí nos damos cuenta de los privilegios que nosotros tenemos. Algunos derechos se han convertido en privilegios, ya que lamentablemente los derechos no son iguales para todas, todos y todes. Este término refleja las discriminaciones de las que somos parte. También se puede acotar en los cuerpos, principalmente de las mujeres trans, porque son ellas las que corporizan, las que demuestran, las que se enfrentan a la gente y las que tienen frente a ellas todo tipo de discriminación. Este término fue acogido también por el feminismo interseccional, donde nos dice que las personas que se alejan un poco más de la norma pues serán víctimas de muchas más discriminaciones. La interseccionalidad es la vida misma de las personas. El término interseccionalidad en las organizaciones y movimientos de mujeres ha sido tratado de manera diferente. Es cierto que ha permitido este término conocer y mirar cómo se están traspapelando, transponiendo cada una de las discriminaciones en los cuerpos. Es decir, desde esos espacios se reivindica esta transversalidad. Este término lo fui redefiniendo, lo fui más que todo sintiendo en la investigación que realicé cuando cursaba mis estudios superiores de género. Nosotras estamos viviendo esa interseccionalidad. Cada una llevamos una discriminación por dentro. Tal vez no nos estemos dando cuenta, pero si hacemos un reflejo de cómo somos, de cómo estamos, de cómo somos tratadas, la interseccionalidad está presente. Bueno, yo creo que queda muy claro lo que quiere decir esta mujer. Es cierto que las mujeres viven atravesadas muchas veces por muchas categorías, aparte de ser mujer, que la colocan en una situación de vulnerabilidad, cuando, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, aparte de las dificultades que tiene una mujer por ser mujer, tiene la categoría de discapacidad, tiene la categoría de enfermedad mental y le podemos sumar otras categorías como es la clase social, como es la raza, como es su estatus y su orientación sexual, que cada vez la va colocando en una situación de más discriminación. Evidentemente estas categorías no son un sumatorio porque no son lineales, pero pueden dispararse de una categoría a otra brutalmente, como puede ser, por ejemplo, la clase social, ¿no? Que siempre cualquier problemática que hay, la clase social agudiza de forma muy agravante. Bueno, seguimos. La mujer con discapacidad. Bueno, es la primera categoría, la segunda, porque la primera sería ser mujer, a la que se ve sometida a determinadas mujeres por tener ciertas características, ¿no? La discapacidad puede ser sensorial, puede ser física, puede ser motora, puede ser psíquica, etc. El término discapacidad viene por parte de un imaginario colectivo que considera a estas personas que no son capaces de realizar funciones que están denominadas por la sociedad como las funciones normales que tiene que hacer cualquier ser humano. Entonces es una forma también, es un estigma que se le está colocando a ciertas personas por tener alguna dificultad a la hora de enfrentarse a las tareas de la vida cotidiana. Y muchas veces son etiquetas con las que no se identifican estas personas. Depende de lo que se esté midiendo. Si es el nivel de producción para la sociedad, a lo mejor son personas menos productivas, pero a lo mejor no nos interesa a nosotros lo que produzcan para el sistema. A lo mejor lo que nos interesa es la capacidad que tenga de empatía o la capacidad que tenga de aportar al grupo, etcétera, etcétera. Otra categoría que coloca a la mujer en una situación de indefensión, que suma, que van aumentando la situación de desigualdad, es la enfermedad mental, ¿no?
Como comentábamos antes, hay una morbilidad psiquiátrica brutal, diferente entre las mujeres con diagnóstico y los hombres con diagnóstico. Y hemos hablado antes, ¿no?, de los sesgos de género que hay en medicina, los instrumentos para medirlos, etcétera, ¿no?, que ya están atravesados por un modelo de masculinidad hegemónico y un modelo de feminidad. Entonces, según el modelo de feminidad y las cosas que se les permite a las mujeres, van a ser consideradas como parte de o más susceptibles de tener un diagnóstico, simplemente por la forma en que se ha socializado, porque son factores que se consideran de riesgos en una persona, es que no quiero decir la palabra, pero una persona normal, ¿no?, lo que se considera como normativa. En este tema no vamos a entrar mucho porque es muy complejo, pero bueno, sí que merece la pena nombrarlo, y es la situación de especial vulnerabilidad a la que se someten las mujeres para la violencia de género. Por un lado, la mujer con diagnóstico mental está más cuestionada, que ya de por sí una mujer que suele estar bastante cuestionada a la hora de manifestar que es víctima de violencia de género. ¿Por qué? Porque el diagnóstico hace que pierda credibilidad de cara a la gente. Ya se considera que puede ser producto de su psicopatología, que puede estar fabulando, que pueda estar intentando malmeter a su pareja, etcétera, etcétera. De momento ya se le cuestiona. Entonces, muchas veces no se detecta la violencia de género en personas que tienen diagnóstico. Por otro lado, si se detecta, muchas veces se argumenta que es producto de su psicopatología, que a lo mejor le ha dado una crisis violenta y han tenido que ponerle un límite físico a esta mujer para que deje de ser agresiva. Son especulaciones o en el imaginario de la persona que está interpretando si hay o no violencia de género. Y por otro lado también, aparte de su psicopatología, puede argumentarse como que es una persona violenta y que es producto de su comportamiento. Se detecte o no se detecte, es importante porque muchas veces la propia mujer es ella la que no detecta que vive situaciones de violencia. Y todo esto muchas veces en un contexto donde hay un falso mito de relacionar a la persona con enfermedad mental con ser potencialmente violento. Un falso mito que muchas veces está creado por los medios de comunicación con la idea de tener mayor sensacionalismo, o con mucha literatura, mucha prensa, literatura científica que asocia al enfermo mental con la agresividad. Y realmente, y según las estadísticas, las personas con enfermedad mental son víctimas de violencia, no son ejecutoras. Porque una persona que maltrata por maltratar no es un enfermo mental. La persona que maltrata se ha socializado en un mundo donde a lo mejor maltratar es lo correcto y es lo sano. Y una persona que se ha criado en un patriarcado donde se permite que las mujeres están sometidas a los hombres puede justificar que eso sea una conducta totalmente adaptada al sistema donde vive. No es una persona con enfermedad mental. Lo que pasa es que a veces se asocia la enfermedad mental al maltrato y es una forma de justificarlo, ¿no? Pero realmente, según las estadísticas, suelen ser más víctimas de violencia las personas con enfermedad mental que ejecutoras. Aquí tenemos, distintos porcentajes, ¿no? Datos estadísticos. El 80% de las mujeres con enfermedad mental grave que han estado en pareja han sufrido violencia, 42% de las mujeres con enfermedad mental grave que están viviendo violencia en la pareja no la identifican como tal. Hay un doble cuádruple, ¿no?, en el riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja, expareja, que se multiplica entre 2 y 4 cuando la mujer tiene algún tipo de trastorno o enfermedad mental. El 63% reconocen sufrir violencia física y verbal por parte de su pareja y de estos un 15% habrían recibido violencia grave, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasamos por encima. Otras categorías que colocan como comentaba antes la mujer en el vídeo, colocan a la mujer en una mayor situación para ser propensa, primero, no solo a la violencia de género, sino en general a colocarse en una situación de desigualdad, ¿no?, frente a los hombres.
y en general vulnerabilidad en la sociedad. La raza, la edad, la inmigración, la clase social, la orientación sexual, etcétera, etcétera. Bueno. El principio activo del bulbazepam. ¿Cuál es ¿Qué es lo que está provocando todo esto? ¿No? Lo estamos viendo antes, un patriarcado que hace diagnósticos androcentristas, donde coloca al hombre blanco, caucásico, heterosexual, como eje normativo y al cual comparar para saber si una persona es normal o no, en relación, tomando este como referente. Vamos a analizar un poco el DSM-5, que era el manual de diagnóstico en el que se basan todos los psiquiatras para establecer un diagnóstico hacia las personas. Primero, es un manual que carece de validez. ¿Por qué? Porque no especifica qué se está midiendo cuando establece una etiqueta. ¿Qué se está midiendo? No hay ciertos ajustes que vayan a más o a menos, no hay ajustes normalizados que digan que esto es cómo se debe comportar y esto es cómo no debe comportarse. Simplemente un montón de jerga química que te dice si una persona está siguiendo el protocolo social o no lo está siguiendo. No hay fiabilidad. ¿Por qué? Porque las conductas humanas no se pueden medir siempre de la misma forma, porque cada vez que hay una conducta cambia el escenario. O no se puede medir la misma conducta de forma constante, porque son relaciones de la persona con el mundo. Son cualitativas, no son cuantitativas, no se pueden medir, por lo tanto no es fiable. El mismo DSM-5 comenta que no existe definición de lo que es cada trastorno, no hay una definición operacional, simplemente un conjunto de síntomas a las cuales le pone una etiqueta porque distintas personas tienen síntomas semejantes, que propiamente son interpretaciones de la propia persona con palabras de lo que siente. No hay evidencia biológica como puede ser una rotura de fémur, como puede ser una úlcera o como puede ser una analítica donde aparecen déficits en algún valor nutricional, ¿no? Una anemia. No hay evidencia científica, o sea, biológica, que diga que la enfermedad mental es producto de algo orgánico en el cuerpo. Puede manifestarse luego en el cuerpo, pero no es tu cuerpo el que te produce esa enfermedad. Y criterios diagnósticos estandarizados. Bueno, como hemos dicho, no, porque siempre se han utilizado el modelo de alguna persona, por ejemplo, que estamos diciendo siempre a los hombres, al hombre blanco, como referente comparativo para saber que esto es muy importante porque hubo un año en los que se disparaba, no sé si por 100, las personas afroamericanas consideradas esquizofrénicas frente a las blancas, y alguno justificaría que es porque estas personas tienen un gen que les hace ser propensas para esto. Y luego la rigidez. Bueno, pues es una forma de... no sé, los síntomas están hablando sobre el mundo, sobre tu relación sobre el mundo, y es muy rígido establecer un diagnóstico de una forma que tienes de interpretar el mundo, de una forma que tienes de relacionarte con él. Ya que es un manual bastante androcentrista, pues hay enfermedades, hay etiquetas asociadas exclusivamente a las mujeres, o por lo menos en su mayoría. Tenemos, por ejemplo, la depresión y la ansiedad. Uno de los criterios para diagnosticar la depresión es el llanto, es la hipersensibilidad. En un mundo donde el modelo hegemónico de feminidad es una mujer que se la permite llorar, va a llorar más habitualmente porque se ha socializado de esa forma, se le ha dado permiso para llorar. Igual que a los hombres se les ha prohibido llorar. Otro criterio, por ejemplo, puede ser que el modelo de masculinidad, aparte de que no se le ha permitido hablar de sus emociones porque no puede dar una apariencia de debilidad, puede ser también que se ha socializado de tal forma que hayan tenido expectativas hacia él de que es una persona fuerte. Y esas expectativas le han generado fortaleza. A la mujer se han tenido expectativas de que va a ser un ser débil y la han convertido en débil. En este caso, esas expectativas que se tienen a los hombres le han servido como un factor de protección, que le han ayudado
¿no? A no sentir depresión. Pero está todo en la socialización de los modelos hegemónicos que tenemos de feminidad y masculinidad. Histeria. Histeria es la enfermedad por excelencia asociada a las mujeres en el siglo XIX, como una neurosis que es provocada por episodios traumáticos no cerrados y afloran en forma de achaques. El término de histérica a las mujeres es comúnmente utilizado, ¿no? Cuando una mujer a lo mejor se desborda enseguida, grita o no realiza conductas de lo que se espera de ella, ¿no? Como el ser comedida, el saber estar en una situación, ¿no? Utilizamos mucho el término histérica, pues viene un poco originado por una enfermedad asociada exclusivamente a ella. El trastorno límite de la personalidad, donde un 75% de los diagnósticos es a mujeres. Es la etiqueta que en psiquiatría se ha asignado a la chica mala, a la chica que ha tenido conductas un poco más violentas o no ha sabido controlar sus impulsos. ¿Por qué? Porque no es lo que se espera de una mujer. Cuando un hombre realiza esas conductas, se dice que es un poco más violento o agresivo, porque se espera que se le permite, igual que a la mujer se le permite llorar, al hombre se le permite que sea un poco agresivo. No se le cuestiona tanto como a una mujer. El trastorno de la conducta alimentaria. Pues lo mismo, creo que era un 90-95% de las mujeres que padecen este diagnóstico son adolescentes y jóvenes, justo donde estás estableciendo ya tus bases de identificación con el género. Aparte de la presión social que tienen las mujeres, porque son las mujeres las que tienen esta mayor presión social, por tener un atractivo sexual para los hombres. ¿No? Ser atractivas, tener una función pues, basada en la sexualidad, pero para disfrute de los hombres. Esta presión que se tiene de la sociedad se le suma a la presión sociocultural de responder a un canon de belleza, ¿no? Como hablábamos antes, un canon de belleza que nos bombardean los medios de comunicación, las tallas de ropa, los vídeos, las mujeres que vemos, nos están bombardeando continuamente de cómo tiene que ser el ideal de mujer bella, que también es muy cambiante según la sociedad. En otra época había un canon de belleza, también mucha presión hacia las mujeres, que era casi lo contrario, mujeres con cierta obesidad, porque era sinónimo de que no pasaban hambre, que pertenecían a cierta clase, que podían permitirse el comer, el no moverse, y un tono muy blanco, no moreno, porque si no era síntoma de que trabajaban en el campo y estas mujeres tenían que aparentar que vivían en salones, ¿no? O sea, el canon va cambiando, pero siempre tienes que responder a ese canon que te exige la sociedad. Si a estas presiones de la sociedad le sumamos ciertos factores de muchas dimensiones, como es asociados a las mujeres, el afán por el perfeccionismo, el cumplir objetivos de forma insaciable, una autoestima baja, un autoconcepto. Tenemos ya los ingredientes necesarios para poder desarrollar un trastorno de la alimentación. Y principalmente las mujeres. Se decía que 1 de cada 10 personas diagnosticadas de algún tipo de trastorno, anorexia, bulimia, son hombres. Y ahora aparecen los hombres porque han eliminado un criterio de diagnóstico que era la ausencia de regla durante 3 meses. Evidentemente los hombres ya quedaban excluidos. Lo quitaron del DSM-5 porque era inviable. Bueno, con todo esto, la enfermedad mental funciona como un instrumento de coerción y opresión hacia las mujeres, ¿no? Hablábamos mucho con la interseccionalidad. Un doble estándar por ser mujer y por otro lado por tener enfermedad mental. Si a una mujer ya de por sí bastantes trabas, le pone la vida, le cierra barreras, tiene expectativas negativas de dónde va a llegar, de sus malas capacidades, de el no control de sus emociones, etcétera, etcétera, le sumamos la sintomatología que procesa por culpa de su propio diagnóstico, que muchas veces es muy limitante, le incapacita tener una vida dentro de lo que cabe con cierta calidad, ¿no? Le sumamos la sintomatología de la enfermedad, le sumamos los efectos secundarios de la medicación, que son muchos. Efectos secundarios que
le pueden incapacitar para realizar muchas acciones que realmente le son útiles para tener una vida normalizada. Y muchas veces no son solo efectos secundarios, también son efectos extrapiramidales, que son mucho más graves, ¿no? Provocados por la medicación, sobre todo por muchos neurolépticos. Y le sumamos la barrera que le pone la sociedad para tener una vida lo más normalizada posible, de acceso a recursos, de integración social. Si le sumamos todo esto, estamos colocando a la mujer en una situación que, si no acaba de un fogonazo con todo lo que le rodea, es porque se contiene demasiado. Es muy duro de por sí ya sufrir esos síntomas de persecución, de pensar que tu vida corre peligro, que tus seres queridos te quieren matar, que no eres capaz de tener ninguna relación con ninguna persona. Es muy duro para encima sumarle las barreras que te pone la sociedad, que te impiden o te frenan tus esfuerzos de intentar adaptarse a esa sociedad para tener una vida que ya no es normalizada, sino un mínimo de calidad de vida. Se van sumando y se van sumando, y muchas veces desde los servicios públicos se le hace creer a la persona que si no se integra en la sociedad es porque no realiza los esfuerzos suficientes. La sociedad siempre pone el foco en el síntoma, nunca en la causa. Poner el foco en el síntoma es responsabilizar a la persona de lo que está sintiendo, ¿no? El síntoma no es algo negativo a evitar. El síntoma es una manifestación del que algo no te está funcionando bien. Hay un episodio no cerrado en tu vida, o que no lo has cerrado de una forma saludable. Hay algo ahí que no te ha permitido tener una relación saludable con el entorno. Colocarlo, el foco en el síntoma, estás culpabilizando a la persona de sentir tristeza. Estás deprimido porque quieres, sal y diviértete. No me trates así de agresivo, que yo no tengo nada en contra tuya. Siempre estamos responsabilizando a las personas de su propia psicopatología, y realmente esa psicopatología es producto de una interacción errónea, una interpretación del mundo de una forma pues muy poco saludable, y el síntoma no es algo a evitar, nos da mucha información de lo que está pasando la persona. Es una buena forma, a través del síntoma, con mucho trabajo psicoterapéutico de personas especializadas, indagar en qué es lo que le está a esta persona para que desarrolle esos síntomas. Bueno, vamos ya acabando, no quiero ser muy pesada con esto. La posología. ¿Cuál es el tratamiento que se le da, la posología, a las personas que sufren algún tipo de diagnóstico? Pues la principal cura que se les da es la medicación. En general, no solo las personas con trastorno, en general vivimos en un estado terapéutico donde no se permite tener ningún tipo de malestar, ninguna emoción desagradable. Es malo, hay que evitar esas emociones, ¿no? Ya lo decían en Un Mundo Feliz, que hay que aparentar ser feliz. Como tengas una mínima sensación o emoción triste, rabia, ira, algo está pasando, tienes tú el problema. Las emociones, bueno, son necesarias, son mecanismos que tenemos para adaptarnos a situaciones nuevas, ¿no? El miedo nos permite identificar una situación peligrosa, el duelo nos permite afrontar la pérdida de un ser querido, el nerviosismo, la tristeza, las emociones tienen su utilidad, son estrategias de adaptación a las nuevas situaciones. No podemos enterrarlas ni podemos eliminarlas. Medicalizar o medicar este tipo de emociones lo único que hace es enterrarlas, y pueden aflorar por otro lado de forma más grave, de forma física.
La medicación, que es la cura que establece el biologicismo a estas conductas, la medicación puede servir de ayuda en determinados casos. Una persona que está muy mal, a lo mejor necesita un empujoncito para salir de la cama un día, ¿no? La medicación puede ser el paracetamol cuando nos duele la cabeza, pero hay algo ahí, hay una causa que no estamos interviniendo, que es donde tenemos que intervenir para no provocar esa sintomatología. Lo único que hace la medicación es disipar un poco los síntomas. Pero hay medicación que te anula, que te invalida ciertas partes, ciertas funciones mentales que realmente pueden ser mucho más útiles y necesarias para tener una vida normalizada, como puede ser la función sexual o para tener una óptima gestión emocional, ¿no? Para afrontar distintas situaciones, etcétera, etcétera. Una medicación crónica es muy peligrosa, primero porque crea tolerancia y deja de hacerte el efecto deseado, y por otro lado porque crea adicción. Y hay medicamentos muy tóxicos, como son los neurolépticos, que te están invalidando partes de la mente que realmente son necesarias para tener una vida normal. Todo esto sin hablar de muchos efectos secundarios que tienen, que pues muchas veces es cuando vemos a una persona con diagnóstico, lo que estamos viendo en la persona no es el diagnóstico, estamos viendo los efectos de la medicación, la lentitud que tiene, la poca agilidad mental para recibir alguna información, los movimientos. Muchas veces son efectos de la medicación. Los efectos de una sintomatología no se ven salvo que tenga un síntoma en ese momento y tú lo interpretes como fuera de lugar. Todo esto, ¿por qué conviene también dar medicación? La industria farmacéutica que hay detrás de todo esto está haciendo una campaña brutal de marketing para medicalizar cada vez a más personas. Es de las industrias que más dinero mueven en el mundo, después de energía nuclear, etcétera, etcétera. Por lo menos en Estados Unidos es, creo que, la segunda industria que más dinero mueve. Estas campañas de marketing actúan por distintos lugares, ¿no? Por un lado, financiando estudios que diagnostican nuevas enfermedades. Por otro lado, dotando de fondos a herramientas que describen cuáles son los síntomas para diagnosticar a otra persona. O directamente incluyendo nuevos diagnósticos en los manuales, ¿no? Todo es financiado, debería estar totalmente separada la industria farmacéutica, porque a la vez que está creando una cura, está convirtiendo una enfermedad para poderle vender esa cura. Tenemos, por ejemplo, con Pfizer y la sertralina, que es un antidepresivo. Primero inventó la sertralina y luego financió con fondos a la sanidad de aquel momento para que incluyeran más preguntas en los cuestionarios para diagnosticar la depresión. En base a sus expectativas de costo-beneficio, pues consideró que necesitaba que la sertralina llegara a muchas más personas. ¿Cómo? Aumentando los criterios de diagnóstico, más personas iban a ser diagnosticadas de depresión. Otro ejemplo es la nueva moda de diagnosticar con TDAH. En Estados Unidos, el mismo año que apareció el TDAH como una enfermedad en el DSM-5, ya había una cura para él, a la misma vez que apareció en el manual. Y ese mismo año, cientos de miles, no recuerdo cuándo, lo tengo apuntado, cientos de miles de niños y niñas fueron diagnosticados de TDAH. Y 1 de cada 7, 500.000. 1 de cada 7 ya estaba en tratamiento ese mismo año. Se está vaticinando que en el siglo XXI la depresión va a ser la epidemia, la gran enfermedad del siglo. España es la 10ª potencia mundial en consumo de antidepresivos. Esto por nombrarlo un poco, lo que estamos hablando. España la cabeza de Europa en el consumo de ansiolíticos. Una cuarta parte de la población padecerá trastorno ansioso depresivo, ¿no? Ya estamos aquí
describiendo cómo va a ser la sociedad que queremos para poder venderles la cura. Otras intervenciones. Bueno, es cierto que la medicación es donde depositan la mayor responsabilidad de la cura de las personas con diagnóstico, ¿no? Pero hay otras intervenciones en la sociedad para atajar o para enfrentarse a este problema. Por un lado están las intervenciones físicas o de impacto, cuando la persona tiene a lo mejor una conducta incontrolable o se siente más agitada de lo normal, a través de camisas de fuerza, de amarres, de electroshocks, etcétera, porque los electroshocks se siguen realizando. De hecho, hay en Madrid 2 hospitales que están a la cabeza en la práctica de los electroshocks. A nivel judicial, bueno, es cierto que a nivel judicial está cambiando la situación. Antes una persona con discapacidad podía ser objeto de una medida judicial por la cual deja de tener derechos fundamentales que puede tener un ciudadano sin diagnóstico, bueno, sin la etiqueta de discapacidad, como es la tutela. Hay una persona que te va a representar. No es que te vaya a representar, sino que va a decidir por ti a nivel económico, te va a administrar el dinero en función de lo que considere y va a elegir lo que es conveniente para tu salud, ya sea una operación, ya sea un tratamiento o dónde debes ir. Esto hace unos años ha cambiado, se ha sustituido la medida judicial de tutela por una medida de apoyo que sustituye una persona que decide por ti a una persona que, digamos, te acompaña, ¿no? Te representa y te asesora. Esto viene dado porque empieza un poco a abrirse a considerar a la persona que es más capaz de decidir sobre ella misma. Pero esta medida, aparte, no está aún, no se ve en las personas, en el trato hacia las personas, porque se siguen considerando seres incapaces, ¿no? Ahora pueden decidir oficialmente sobre su dinero y sobre su salud, pero hay muchas cosas aún que no pueden decidir. A nivel político, con la ley de enjuiciamiento criminal, que establece que una persona, no con discapacidad ni con enfermedad mental, sino una persona que con algún tipo de diagnóstico ha cometido un delito en el cual no ha tenido ni voluntad ni conocimiento. O sea, no vale cualquier persona. Está exenta de cumplir pena. Está exenta de cumplir pena no significa que no vaya a la cárcel y se va a casa, sino que se le establece una medida de seguridad y se la interna en un hospital penitenciario, donde las condiciones no son mucho mejores que en las cárceles. En el hospital penitenciario, bueno, muchas veces se establecen penas, al final acabas cumpliendo una pena bastante mayor de la que te han sentenciado, y tiene datos curiosos, por decirlo de alguna forma, donde las mujeres aparecen en mayor número que los hombres. En una cárcel suele ser al revés, los hombres tienen una proporción mayor que las mujeres. En el hospital penitenciario no. Aparte tienen diagnósticos más graves, tienen mayor índice de suicidio, tiene un tratamiento bastante más grande, más considerable, y en muchos casos, aparte de ser ejecutoras de un delito, son víctimas del propio delito. Por ejemplo, porque sus parejas fueran proxenetas y ellas, al vivir con su pareja, son consideradas por un juez que son, por un ejemplo, proxenetas, pero realmente lo que han sido prostitutas de su propio marido. Tienen situaciones muy complejas las mujeres en las cárceles con diagnóstico, por una total indefensión, porque aparte suelen tener condenas bastante más largas que los hombres. Por otro lado, ha sido hasta hace bien poco cuando se les ha permitido a las personas con discapacidad votar. Creo que ha sido en el 2018. Hasta entonces no podían votar una persona que estuviera tutelada, que tenía una medida judicial, porque hay una persona que decide por ti. No tienes derecho a votar, a ejercer un derecho universal. Y otra medida que se ha levantado hasta, bueno, creo que en el año 2014, pero hay escritos donde dicen que hasta el 19 se ha seguido haciendo, es la esterilización forzosa de las mujeres y el aborto forzoso. Porque no se las consideraba, por tener un diagnóstico, personas aptas para criar a sus hijos.
A nivel económico, bueno, pues todas las inversiones que hay en centros, ¿no? Es cierto que hay aperturas de centros, no se sabe bien si por el cambio de mentalidad, de que ya no se les interna tanto en sitios cerrados, sino que los sitios son más abiertos, o por el abaratamiento de cambiarles a sitios diurnos en vez de sitios internos. También a nivel económico, cualquier baja psiquiátrica es, creo que la segunda baja laboral con mayor número. Y bueno, para la seguridad social creo que la enfermedad mental es la que genera más gasto después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. A nivel científico, bueno, pues por toda la prensa, la literatura que hay, los informes científicos sociales sobre estas personas, ¿no? Según el vocabulario que utilicen, están creando opinión sobre estas personas. A veces imágenes distorsionadas, pues son seres incapaces, son seres que no valen para realizar, yo qué sé, tareas habituales, son peligrosos, son discapacitados, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver un corto que, bueno, hablando de las cargas mentales a las que tiene la mujer, es una situación que puede ser rutinaria de cualquier mujer, que se llama La loca y el feminista. Vamos a ver solo una parte porque es un poco largo. A lo mejor no ha empezado el sonido. Si nos podéis poner el sonido. Gracias. Aquí estoy. ¿Qué pasa? Quiero pedirte una cosa. Pues dime, porque me tienes acojonado. Toñi, un café, por favor. ¿Qué? Deja de decir que eres feminista delante de los amigos. ¿Qué? Lo que te acabo de decir. Lo que me acabas de decir. Lo que te acabo de decir, sí. O sea, ¿en serio me has hecho salir antes de trabajar para esto? No, que no te he hecho salir antes de trabajar. Te he pedido que no te entretengas, que tenía algo importante que decirte. ¿Y esto es lo que me tenías que decir? Sí. Hostia. ¿Esto qué es una broma o...? Para nada. O sea, ¿es en serio? Totalmente en serio. ¿Quieres que deje de decir de mí mismo que soy feminista? Eso es. A presumir. No presumo. Bueno, a definirte como feminista. No, bueno, pero es que soy feminista. No lo eres. ¿Sí lo soy? No lo eres. ¿Sí lo soy? No lo eres. ¿Sí lo soy? No, no lo eres. ¿Sí lo soy? No, no lo eres. En todo caso, lo intentas ser. Bueno, pues como todo el mundo, pero ¿no? no lo Incluida eres. las mujeres, ¿o qué pasa? Que Bueno, por el simple hecho de que sean podrías mujeres... decir eso, podrías decir, yo intento ser feminista, pero bueno, no lo consigo porque es difícil. Es que es muy difícil no caer en micromachismos, en macromachismos. No, pero tú no dices eso. Tú te defines como feminista sin titubeos, sin reparos. Más feministas que las feministas. Y no lo eres. ¿No lo soy? No, no lo eres. ¿Y tú sí? Lo mío es otra cosa porque soy mujer. O sea, ¿me lo estás diciendo en serio? Sí, pero que ahora no estamos hablando de mí. Por favor, te pido que no vuelvas a definirte como feminista delante de los amigos. Por lo menos si estoy yo. Ya, bueno, pero es que soy feminista, lo digo, lo seguiré diciendo con gente, sin gente, esté delante o no. No lo eres. Gracias. No lo eres, admítelo, coño. No pasa nada, pero no lo eres. Tú te identificas con el discurso, con la idea. Es una moda ahora mismo. Pero
Pero tú lo usas para quedar bien. Tú lo usas, o sea, a ti es que no, es que se te llena la boca de teoría. Te apropias del término, te atreves a dar lecciones sobre feminismo. Y no lo eres. Pero no lo eres, Iñaki, porque no lo ejerces. Porque el feminismo no es una teoría que vuele por el aire. Es una cosa concreta, de esta, del día a día, de lo que... No, Sí, vamos a ver de qué estamos hablando, ¿vale? Porque esto que dice me toca los cojones. ¿De qué estamos hablando? Es que no sé por qué este ataque, no lo sé. Cuando dices que eres feminista, me da vergüenza. O sea, que te da vergüenza. ¿A ti qué coño te ha pasado? ¿Que eres tú la dueña de la palabra? ¿Es tuya? Ayer, ¿Qué pasa? Mira, Iñaki, ayer cuando estuvimos tomándonos la cerveza con Clara... ¿Qué pasa? Di mi opinión sobre el tema. No. Te hiciste el experto en el tema. No la escuchaste. Nada, que no puedo dar mi opinión. No, es que cambió de conversación no porque la convencieras, sino para no seguir aguantando tu lección de feminismo. ¿Y te lo ha dicho ella? No, pero lo sé. Lo sé, no, Iñaki, lo sé porque tenía la boca igual de apretada que Venga yo. ya, coño, Pilar. Venga, va. ¿A qué hora tiene clases de guitarra, Lara? ¿Qué? Tu hija, ¿que a qué hora tiene clases de guitarra? A las 5. ¿Qué días? ¿Me vas a hacer un examen? ¿Qué días? Mira, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué días, Iñaki? Martes y jueves. Lunes y jueves, a las 5:30. ¿Cuántas veces has pasado la liendrera? Vale ya. No, ¿cuántas veces? No, vale ya. ¿Cuántas? A ver, se me da fatal, ¿vale? El pelo largo se me da fatal. Yo nunca he tenido pelo largo. Pues se aprende, Iñaki. Es más fácil que manejar la Play. A ver, ¿de verdad vamos a hablar de liendreras? Sí. Ocupan mucho tiempo de mi vida. ¿A cuántas reuniones de Lampa del cole has ido? O sea, tú prefieres ir, yo prefiero quedarme en casa con los niños. Luego vienes, me lo cuentas y ya está. Pensé que estábamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuántos regalos de cumpleaños de amiguitos de Miguel o de Lara has comprado? ¿El grupo de WhatsApp de padres del cole? Una vez lo he intentado y lo sabes. ¿Qué van a cenar esta noche? No, o sea, por ahí no. O sea, por ahí no, porque yo preparo la cena tantas veces como tú o más. No te digo quién va a hacer la cena, te digo qué van a cenar, quién la piensa. Bueno, pues esta vez tú. No, esta vez y la mayoría. Es verdad que tú haces la cena muchas veces, es verdad. Pero si yo no estoy en casa para cenar o no he pensado la cena, ¿pizza o macarrones? ¿Sí o no? Pues yo no lo veo así. No, es que no es una cuestión de que tú lo veas o yo lo vea. Es que esto podríamos hacer una estadística. Esto es como la suciedad del baño o como el orden de la casa, que no es subjetivo, que es objetivable, empíricamente demostrable. Hacemos una prueba. No, vamos a hacer una prueba. De esta semana, hoy es jueves. ¿Quién ha pensado la cena cada Mira, que día? no hace falta, ¿vale? No hace falta. No hace falta. Ropa. ¿Qué? ¿Ropa? ¿Cuántas veces has comprado la ropa de tus hijos? Hostia. No te digo una sudadera guay, una camiseta que mola, no. Digo la ropa del año. Chándal, bragas, calzoncillos, calcetines, Sí, camisetas sí, interiores, ropa, pijamas. ropa, sí, sé lo que es la ¿Cuántas ropa. veces las has comprado? Se me da fatal. Comprar ropa se me da fatal, pero incluso para mí. Pues se aprende, Iñaki. ¿Cuántos disfraces de carnaval has hecho? Joder, que no sé coser, hostia. Ni yo. Digo que cuántos disfraces de carnaval has pensado, has ideado, has previsto, Bueno, has es que cuando comprado. lo voy a hacer tú ya lo has solucionado. Tenemos ritmos distintos, ya está. ¿Hablamos de cortar las uñas? Mira, esto no es un examen, ¿vale? Esto que estás haciendo es una mierda, Hay ¿vale? que hablarlo. Es que no sé si Iñaki, qué coño estás que hay que enfadada o qué coño hablarlo, pasa. Iñaki. Es que no entiendo nada, o sea, no entiendo estas prisas. No entiendo qué quieres sacar en claro con esta conversación. Joder, son cosas que forman parte de nuestra organización familiar, ya está. Pensé que estábamos de acuerdo, coño. ¿No qué? Pues que no forma parte de nuestra organización familiar. Es la organización que mejor funciona con el menor esfuerzo para ti y estando todo atendido. Bueno. Pero a mí no me funciona. Bueno, vale, pues hablemos de eso y no de mierdas de feminismo. Es que va todo junto, Iñaki. Es que va todo junto. Que el feminismo es esto, lo que estamos hablando. Eso es. Bueno, De esto hemos hablado ya un montón de veces. y ya sé que hemos hablado un montón de veces, ¿vale? Pero no pensé que fuera tan grave. O sea, que tuviera que entender unas cosas. O sea, que no veo no sé qué, que tú ves. Pero no pensé que fuera para tanto. Pero es que yo ya no puedo no verlo. ¿Sabes qué te digo? No puedo no verlo. ¿Hablamos de lo que te gusta delegar? ¿Hablamos de que cuando las cosas no se hacen a tu gusto te pones histérica e insoportable? ¿Que te pegas todo el puto día gritando y dando órdenes? ¿Hablamos de eso? Porque si no te recuerdo que hagas las cosas, no las haces. Libérame, coño. Asume lo que te toca. Ya lo asumo, pero es que tu nivel de exigencia es insoportable. Joder. O sea, la ropa nunca está bien doblada, nunca está bien tendida. Es que no lo está. Es que no lo está para ti, pero para mí Que sí. no es para ti o para mí. La ropa se tiende bien porque así se plancha menos. ¿Quién plancha en casa? ¿Cuándo me has pedido que planche? Vale, plancha, te lo pido. Vale, pues plancharé. Y ya verás cómo no quedas contenta. La cocina la recojo y nunca está bien recogida. Que si el fregadero tiene resto de no sé qué... Es que el fregadero se tiene que quedar limpio. ¿Ves? Es que no te ves, es que no te oyes.
O sea, es que es imposible hacer las cosas a tu gusto. Es imposible, es agotador, coño. Es que no delegas, no delegas. Haz las cosas cuando te toca hacerlas y hazlas bien y ya verás cómo delego. ¿Quién se encargó del papeleo de la compra de la casa? De la declaración de la renta de cada año, de los papeles de la herencia de tu padre. ¿Quién? El coche, ITV, arreglo, limpieza. Claro, eso no lo pones encima de la mesa porque eso no te interesa. O sea, desprecio. Eso es lo que siento. ¿Desprecio? Pues sí, desprecio. O sea, hago todo lo que puedo, ¿vale? Y lo hago lo mejor que sé hacer y lo mejor que puedo. Y aunque tú no lo sepas ver, o sea, asumo mi parte. No sé, ya que eres tan feminista, igual, no sé, podrías reconocer que somos una generación de padres que ejercemos como padres sin tener ni siquiera nuestro padre de referente. ¿Cuántos pañales has visto poner a tu padre? ¿Cuántas lavadoras? ¿Cuántas liendreras? Los mismos que yo el mío. Joder, Pilar, nos lo inventamos como podemos por el camino. Es verdad. No, es verdad. Pero eso no quita para que asumas de verdad lo que te toca. Tu padre no te sirve de referente, pero igual todo lo que hacía tu madre sí. Bueno, aquí es en una conversación todas las cosas que aparecen, ¿no?, en relación a los mandatos de género, la presión a la que se viene sometida la mujer, el cuestionamiento, ¿no?, de la mujer está histérica porque intenta reclamar algo de una responsabilidad compartida, ¿no?, respecto a las tareas. Bueno, dice muchas cosas en la conversación. Bueno, por ir finalizando, vamos a hablar ya del último punto. En caso de sobredosis, contraindicaciones. Ya es muy cortito, vamos a ir resumiendo. Por un lado, el estigma, esta barrera que se crea a las personas que tienen algún tipo de diagnóstico para impedirlas a que tengan una vida normalizada, es muy dañino. Muy dañino porque, aparte de las dificultades que tienen estas personas, les impedimos que accedan a una vida que les dé un poco de salud, unos mínimos de calidad de vida que necesitan tener todas las personas para poder desarrollarse, para tener una vida digna. El problema viene sobre todo cuando, en el caso de las mujeres, bueno, y en el caso de los hombres, pero sobre todo las mujeres que están más expuestas, cuando desarrollan el autoestigma. Ya no es la sociedad la que no te deja ser, sino eres tú la que crees que no puedes ser. Eres tú la que te crees que no tienes capacidades, eres tú la que crees que no puedes desarrollar habilidades, eres tú la que ni siquiera las pones en marcha porque crees que no eres válida, que no eres suficiente, que eres incapaz, etcétera, etcétera. Entonces tú misma te colocas en una situación de marginación y empiezas a no desarrollar las cosas que te van a hacer tener un poco de salud en tu vida, porque te han hecho creer realmente te han hecho creer que eres un ser incapaz. Las respuestas que dan las personas que tienen diagnósticos, porque la psiquiatría no da puntada sin hilo, tiene hasta un lenguaje específico para aquellas personas que acatan o no acatan el diagnóstico que se les está dando. Por ejemplo, conciencia de enfermedad. Conciencia de enfermedad, que es un término muy habitual, una expresión muy habitual que viene en informes, en evaluaciones, en la jerga del psiquiatra, y consiste en el acatamiento del diagnóstico, en el acatamiento sin cuestionamiento de lo que te está diciendo la eminencia científica de lo que te pasa, ¿no? Esa etiqueta que te ponen y que te está estigmatizando para toda tu vida. Y el criterio para establecer que tienes una conciencia de enfermedad es el consumo de la medicación de forma voluntaria. En el momento en que no quieras o cuestiones ese tratamiento, va a ser considerado por el médico como un principio de rebeldía, ¿no? Por otro lado, la falta de insight,
que es un término que utilizan cuando consideran que las personas son incapaces de comprender lo que les está sucediendo. Y es que es tan difícil poner palabras a tus síntomas y explicárselo a otra persona, o simplemente lo que te esté pasando, que no entiendes porque a lo mejor no lo sientes tal y como te lo está explicando el doctor. Y por otro lado, rebeldía cuando rechazas el diagnóstico que se te impone, porque no creas que sea correcto, porque no estás de acuerdo o porque realmente no sientes que te suceda nada. Por otro lado, bueno, el estado actual de las mujeres en salud mental es curioso que siendo mayor el número de mujeres que tienen diagnóstico, es mucho más inferior el uso que hacen de servicios especializados para personas con algún tipo de diagnóstico psiquiátrico. ¿Por qué? Pues porque la vinculación que se hace normalmente a la mujer al ámbito doméstico no se la permite que tenga la oportunidad de experimentar su participación social, laboral, etcétera, porque puede estar más desprotegida y está mejor en casa ayudando a las labores del hogar. Por otro lado, hablar de que es necesario tener buenas prácticas profesionales en aquellos espacios donde se trabaja con personas con diagnóstico. Primero, dándoles de un espacio seguro donde la persona pueda aprender a enfrentarse a esas crisis, a tener herramientas para poder superar esos ciclos vitales o esos conflictos que tiene con la vida de una forma lo más saludable posible. Por otro lado, incluyendo a la persona que en su propio proceso, que sea la protagonista de su proceso terapéutico, porque muchas veces los profesionales son los que deciden cómo tiene que ser tu itinerario, el ritmo de consecución de objetivos, cómo tienes las expectativas que se tienen de ti, etcétera, etcétera. Y la persona deja de ser protagonista de su propia recuperación, porque no puede ni es capaz de opinar sobre ese proceso. Y por otro lado, la necesidad de incluir la perspectiva feminista en todo tipo de centros, de intervenciones, de objetivos, adaptando las situaciones a la forma de enfermar de las mujeres, adaptando los espacios a las mujeres, teniendo en cuenta la propia biología de las mujeres en cuanto a crisis vitales, en cuanto al uso de la medicación, porque, por ejemplo, en la medicación misma, la biología de la mujer es muy distinta a la forma que tiene de asimilar una medicación que la del hombre. De momento, la mujer tiene un metabolismo más lento que hace que la sintetice de otra forma. Por lo general, la mujer tiene menos masa muscular que un hombre y tiene a lo mejor más índice de grasa corporal, lo cual hace también que se metabolice de forma distinta la medicación. Suele la mujer pesar menos que un hombre y se le está dando las mismas dosis. Y encima con medicaciones que de momento no han sido probadas en la mujer. Ni han sido estudiadas en cómo afectas en determinados ciclos, y con la menstruación, con el embarazo, etcétera, etcétera. Por eso es imprescindible incluir la perspectiva feminista a la hora de hacer cualquier tipo de actuación con mujeres con diagnóstico. Con esto comentaros que muchas gracias primero por haber aguantado esta densidad, ¿no?, de información que puede resultar un poco pesada, pero es que es muy compleja. De momento ya el estudio de la mente es complejo en sí. Como para colmo, hablar de cómo está afectando de forma específica a las mujeres, porque es muy observable en situaciones de salud mental cómo las mujeres quedan relegadas a un segundo plano. Por otro lado, no sé cómo volver a la página principal. Invitaros a, si tenéis algún tipo de experiencia que queráis compartir, algún tipo de opinión o que no estéis de acuerdo con alguna de las cosas, podemos hablar cada uno de nuestras opiniones, porque realmente las teorías son opiniones personales. Que da igual que la establezca Pitágoras, Darwin o José Luis de Villaverde Alto. Lo que pasa es que siempre les damos un lenguaje, ¿no?, técnico para
para llegar a más vocabulario, ¿no? A más vocabulario y poder a lo mejor hacer un argumento más preciso de lo que está pasando, pero son opiniones personales. Podemos aquí compartir o experiencias que hayáis tenido tanto a nivel de en relación con la salud mental o en relación con algún estigma hacia la mujer o lo que queráis. ¿Alguna pregunta? Que no sé, a lo mejor si... ¿Y no será el problema fundamental que se están pasando las farmacéuticas por el forro? O sea, que verdaderamente no está utilizando la ciencia, sino están haciendo pseudociencia. Yo sí que creo que se lo están pasando por el forro, como dices. No es que se lo estén pasando por el forro, sino que es que les interesa realmente. Les interesa que haya mucha enfermedad mental, mucho diagnóstico para poder vender su producto. Sí es cierto que existen los síntomas, pero los síntomas no se curan exclusivamente con medicación. Se curan en otro sitio. La medicación puede ayudar, ¿no?, a la persona a pasar de una forma un poco más liviana su sintomatología. Pero sí es cierto que a la industria farmacéutica le conviene, hay intereses económicos en que haya más diagnósticos y más personas a las que vender su producto. ¿Puedo decir una cosa más? Sí, sí, sí. ¿Y no será el problema de que están utilizando una ciencia lineal solamente y las mujeres son sumamente no lineales? O sea, sumamente se bifurcan, como las neuronas y todo esto, todos los fenómenos naturales se van bifurcando. En cambio, un fenómeno lineal es como una cosa que tira para arriba y ya se para ahí en un momento dado. No sé si te entiendo lo que quieres decir, pero sí que es cierto que la mujer tiene una biología diferente de la de los hombres, ¿no? Sí. Que le hace tener... no sé, unas hormonas distintas, unos procesos distintos y que le pueden afectar en mayor o menor medida sus emociones, pero eso no son patologías. Hay que adaptar la medicina a esos cambios. Claro. Eso no son enfermedades, son cambios biológicos que siente la mujer, pero no son enfermedades. Ya. Lo que pasa es que la medicina, a lo largo de su historia, lo ha considerado como una enfermedad, esos procesos biológicos, y ha justificado esos cambios en el cuerpo de la mujer como una excusa para tenerla sometida con el argumento de que la mujer está loca, de que es una eterna enferma, de que no puede controlar sus emociones. O sea, sirve de justificación muchas veces la diferencia biológica para justificar una construcción social que es la desigualdad de género. Pero sí es cierto que la mujer tiene una biología que no tiene el hombre, el hecho de poder engendrar un... Claro, pero todo eso está basado en la física de la complejidad y la ciencia de la complejidad, que eso no se utiliza por ejemplo, las interacciones medicamentosas, que es una cosa que lo que más temen las multinacionales porque luego les pueden poner una denuncia, están basadas en que no utilizan la ciencia de la complejidad, sino la ciencia lineal. Ahí ya te he perdido. No sé cómo explicarlo. Con la complejidad lineal. Pues mira, por ejemplo, en física existe la física clásica, que es la de Newton, la física moderna, que es la de Einstein y Heisenberg, de la cuántica y todo esto. Y luego más abajo, o sea, más abajo, más en la raíz, está la física de la complejidad y de lo que se llama la matemática fractal y todas estas historias. Entonces, todo eso se ha dado en el siglo XX, a final del siglo XX. No lo conoce. O sea, tú hablas de física del caos, te miran así y dices, ¿eso, física del caos? ¿Qué será eso? Bueno, entonces, pues, todo eso, quizás si se utilizara bien y no se manipulara, pues serviría para desarrollar una ciencia mucho más feminista, mucho más libertaria y mucho más compleja, vamos. No sé si te he entendido todo lo que has dicho, pero sí Yo que tampoco lo he entendido muy bien. Sí que estoy de acuerdo en que muchas veces se justifica, ¿no?, a través de la ciencia muchas desigualdades, no solo en cuanto a la mujer, sino en cuanto al racismo, en cuanto a la clase social, ¿no? Y muchas veces la ciencia intenta explicar esas cosas en la biología para mantener ese orden en la sociedad, cuando realmente es una invención, es una construcción que se ha hecho. No sé si estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero... Yo creo que sí, estamos hablando de lo mismo, pero con otro enfoque. Es como si tuvieras yo qué sé, una cosa, yo qué sé, ¿cómo se llama esto? Una figura así que está como con raíces, una cosa así. Entonces, hay varias personas alrededor, ¿no? Y una ve una parte.
Y a lo mejor ve pues una recta así o un ángulo, otra vez una recta, otra vez pues eso. Y en cambio, si lo ves desde arriba, ves el problema en global, ¿sabes? No, tampoco se ha entendido, ¿verdad? No, pero gracias, Julio, por Pero la bueno, ya lo explicaré algún día participación. con un gráfico, a ver si se entiende. Perdona. ¿Qué tal? Gracias. Muy interesante, cierto que denso, pero muy bien enfocado y como todo el espectro que se puede ver y todo lo que se podría hablar. En todos los porcentajes que han salido de toda la vulnerabilidad, me interesa mucho el tema de vulnerabilidad y los factores no tanto de estrés, sino de vulnerabilidad social y cómo las mujeres están o estamos más afectadas a todos los factores para caer en problemática de salud mental o emocional. Y sí que ha salido todas estas, el 80% de las mujeres que han sufrido problemática de salud mental han tenido también parejas abusadoras y demás. Y he pensado también en la violencia sexual, evidentemente que ha salido también de forma histórica transversal, pero ¿cuántas de las mujeres actualmente, a lo mejor incluso en instituciones psiquiátricas, si estudias su biografía, sus líneas de vida, no tienen abusos sexuales en la infancia, violencia sexual en el entorno y esa relación me parece también muy interesante y que se estudia poco o que se enfoca demasiado poco a ese tipo de prismas y análisis y lo quería compartir simplemente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que muchas veces las colocan en una situación de indefensión que piensan que a lo mejor no va a salir a la luz muchas veces, ¿no? Porque la mujer está encerrada en un centro o porque queda dentro de la familia. Si la persona tiene diagnóstico, es más difícil que salga a la luz. Y si sale a la luz, es más difícil que la crean. Si ya es difícil que crean a una mujer sin diagnóstico, ¿no? Lo estamos viendo continuamente en los medios de comunicación con las violaciones grupales que hay, que muchas mujeres no se atreven a denunciar por miedo a ser cuestionadas y porque se les pone en el foco mediático y tienen ellas que demostrar que las han violado. Y ya también las colocan en una situación que van a ser prejuzgadas, o sea, casi es peor la reacción social por haber realizado una denuncia que bueno, no peor, pero te colocan en una situación pues muy, muy dura, ¿no? Que, pues imaginaos, si una persona tiene diagnóstico, ¿no? Que ya de momento se cree que fabula. A mí me ha sucedido de hacer un acompañamiento a una mujer a poner una denuncia, yo solo hacía el acompañamiento, yo no fui testigo ni nada de lo que había sucedido. Primero acompañamiento logístico porque tenía una operación en la rodilla, tenía que llevarla sí o sí, un poco pues a nivel emocional porque se encontraba muy mal ella. Y a mí el policía que la estaba atendiendo me sacó de la sala para preguntarme si yo daba credibilidad a lo que me estaba contando, porque tenían experiencias de mujeres con trastorno mental que decían que luego había quedado en denuncias, no sé, como muy abstractas, que no sabían si darle el rigor o no que merece una denuncia de violencia de género. Yo evidentemente no había sido testigo de lo que había sucedido, pero no tenía ningún motivo para no dar credibilidad a esa mujer. O sea, enseguida es que tienes que estar demostrando continuamente que lo que te sucede es real. Y tantas veces, y lo que decía, sí es verdad, hay muchas sintomatologías que vienen por abusos sexuales. Y es que es normal, son procesos, son episodios que ninguna mente humana es capaz de asimilar con naturalidad, integrarlo en tu vida sin que por algún lado tu mente cree alguna disfunción. Claro que está en el entorno y te seguirán diciendo que hay algo dentro de ti que te hace tener esa sintomatología. Porque hay procesos que la mente humana es incapaz de explicar o de asentar de una forma saludable, como son las torturas, abusos, violaciones. Y en la mayoría de los casos a mujeres.